¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle nuevamente en estas entrevistas que hacemos para México Prioridad y que normalmente las hacemos con gente mexicana radicada aquí en España, particularmente en Cataluña, gente valiosa, gente brillante, pero eso no quiere decir que no podamos y agradezcamos cuando con gente de aquí verdaderamente catalana nos comparte su historia de vida. Esta noche estamos aquí en Terrassa y aquí a mi lado don Xavi Casas Cava. ¿Es Cava o Cava? Cava, con B alta, digamos, ¿eh? Como Sí. decimos aquí, B de Barcelona, no con V, Sí, que significaría un vino espumoso, ¿no? Sí. No es el caso, no es el caso. Que sería el champán de ustedes. Exacto, Sí, exacto. por eso con ese orgullo. Y con más orgullo porque créame que Xavi es un catalán, pero histórico. ¿Estoy en lo cierto, Xavi, o no? Estás. Sentimos las raíces, ¿eh? Y nos gusta, porque de hecho aquí hemos nacido, aquí vivimos y aquí nos hemos desarrollado. Por lo tanto, digamos que es de agradecidos, ¿no? Allá de donde eres, pues ser fiel a lo que te han enseñado, ¿no? A lo que tus padres te han transmitido. Ahí estamos. En México decimos que es de gente bien nacida saber agradecer. Y yo creo que eso aplica para cualquier ciudadano en cualquier parte del mundo. Efectivamente, estoy plenamente de acuerdo. Xavi, ¿tú naciste aquí en Terrassa? Es Sí. pregunta. Sí. Aquí en Terrassa, nací Sí. en Terrassa, estudié en Terrassa, incluso estudié la carrera universitaria porque tenemos la gran suerte, que Terrassa es una ciudad universitaria de primer orden, Sí. en muchos sentidos, y aquí pues hice la mayor parte de mi vida. Cierto es que luego me fui a hacer el servicio militar y a la vuelta continué mis estudios ya en Barcelona. Pero ya te me fuiste muy adelante, porque antes de estudiar la carrera universitaria, ingeniería, Sí. Por supuesto que hiciste los estudios previos, primaria, secundaria, la ESO le llaman ustedes, Sí. La ESO. Que para nosotros es la preparatoria allá en México. Y el asunto es, tú en la familia eres el mayor de cuántos hermanos son, platícanos, porque Sí. yo creo que eso es muy importante. Mira, somos 4 hermanos y de hecho quizá lo primero diría que mi padre no nació en Terrassa, sino que mi padre nació en el centro geográfico de Cataluña. En Cataluña hay una costumbre, porque era de pagès, ¿no? De gente del campo. De gente del campo, Sí. una casa pairal, que como aquí la llamamos, una gran casa, eran gente, bueno, que tenía su dinero, pero es muy común en Cataluña lo que se llama el heredero. Es decir, el mayor, y con la intención de no repartir las tierras y que cada vez vayas atomizando esa capacidad de gestión y de negociación, pues solo entregan esas propiedades al mayor. Él eran 9 hermanos y los 8 hermanos, siguientes al primero, tuvieron que irse de esa casa y cada uno pues buscar su vida. Se fueron con la herencia legítima que los padres entregan y ahí cada uno hizo su vida. Mi padre pues vino a Terrassa y aquí se formó en la universidad, conoció a mi madre y se casó y se instaló aquí. Terrassa, además de ciudad universitaria, era, ahora ya no lo es, una ciudad textil de primer orden. Por excelencia. Sí, de hecho, ahí... doy un dato, solo un dato. Venga, que claro. A principios del siglo XX, por lo tanto estamos hablando de 125 años, en Terrassa había más de 100 vapores. Más de 100 fábricas textiles. Vapores industriales, lo cual significa muchísimas más fábricas textiles. Correcto, correcto. Era al igual que puede ser Sabadell, era una de primera magnitud. Ya lo acabas de mencionar, porque siempre hay un pique regional en todos los países en el mundo. Sí. Y ustedes
para esta industria textil, entre Terrassa y Sabadell, es en donde Sí. han competido siempre. Ha habido muchísima rivalidad. Es cierto que dentro del ámbito textil, Terrassa se ha dedicado más, o se dedicó en su momento, al algodón, y éramos, bueno, pues importantes exportando, y Sabadell lo era dedicada a la lana. Pero esa es la parte de mi padre, ¿no? Que viene aquí, estudia, se forma y se casa con mi madre. Y mi madre, pues, hija de un butigué, ¿no? De un tendero, dedicado en su momento a los caballos, que luego desarrolló una primera idea innovadora en la ciudad, que fue tratar con material deportivo. Mi madre heredó esa tienda en unas circunstancias difíciles, era hija única, su padre falleció poco después de la guerra civil y tuvo que hacer toda su vida, pues, sola con su madre, que también enfermó y falleció relativamente joven, y con su abuela. Abuela y nieta tuvieron que sacar adelante su vida, su negocio, y mi madre incorporó un elemento diferencial en la ciudad, que fue los artículos de viaje y los artículos de marroquinería. Y eso generó un negocio, un negocio familiar, pues, que dio sus frutos, y que junto con lo que mi padre desarrolló en su momento, pues eso nos dio formación a todos los hijos, formación humana principalmente, y luego también, pues, nos pudieron, pues, formar universitariamente, ¿no? Vamos a ir al tema de la formación humana, que finalmente me parece que es fundamental para el desarrollo equilibrado de cualquier persona, cualquier sociedad. Pero antes, compártenos, Xavi, concretamente una familia con posibilidades económicas, que no tiene nada de indigno cuando se viene de muy abajo, al contrario, tiene un enorme mérito, ¿sí? Pero no era el caso de ustedes. No, ¿sí? No, gracias especialmente al trabajo, porque ni uno ni otro tenían suficientes recursos para llevar una vida holgada, sino que realmente fue desde el trabajo, desde un país que había que reconstruir, estábamos hablando de los años 60, ¿no? Y donde España hace un salto hacia adelante. Un salto cuántico, hay que decirlo, ¿eh? Sí, sí. El plan de estabilización, ese plan famoso de 1964, desarrollado por gente con talento desde el gobierno español, dio ese gran salto, que de hecho fue lo que nos preparó para 30 años después entrar en el mercado de la Unión Europea, tal y como se llamaba en ese momento. Que lo vino a reforzar en términos de potencializar a España como un país que formaba parte de la lógica, incluso podríamos llamar no solo democrática, sino también liberal, y eso permitía, pues, que la meritocracia fuera un elemento clave en la consecución del desarrollo. Exacto. Xavi, el esfuerzo, el sacrificio, la honestidad, esos valores no se compran y tampoco se adquieren en ninguna universidad. Esos valores tú los recibiste, al igual que tus hermanos, en casa. De la familia. Sí. De la familia. Es cierto que, bueno, mis hermanas iban a un colegio religioso, yo también fui a un colegio religioso, pero al final quien educa son los padres, ¿no? Y educan con el ejemplo, no con el discurso. Efectivamente. Y eso es importante, ¿no? Que los padres estén siempre ahí, viendo, supervisando. Yo tuve esa suerte, a pesar de que ellos trabajaban muchísimo, pero tuve esa suerte de sentirlos siempre cercanos. Y fuimos una familia, pues, que todo fue dando sus frutos, insisto, con mucho esfuerzo, sí, pero con un elemento muy claro, y era de ayudar a los demás. Pongo el detalle de mi padre. Mi padre en el año 70 deja una empresa puntera de la ciudad, era jefe de personal, y se le propuso desde la obra social de una Caixa d'Estalvis, que era un modelo bancario que se inició en Cataluña hace más de 100 años, muy puntero, pues, y que desarrollaban parte de su actividad para conseguir una financiación para ayudar, para hacer obra social. Pues a él se le ofreció abrir el primer centro especial de trabajo de toda España.
primer centro social de trabajo de toda España para discapacitados. En ese momento se llamaba otra terminología, sí. Hoy día es discapacitados psíquicos, sí. Personas que no tenían a dónde ir, pero que desarrolló gracias a una formación que recibió en diversos países europeos que visitó, entendió que la inserción laboral de esas personas, de algunas de ellas, no seamos maximalistas, sino de aquellos que realmente pueden desarrollar una rutina de trabajo y conseguir un cierto nivel de productividad, desde un centro especial, acompañados, pues dieran ese salto social y laboral. Esa fue la primera semilla que ahora, al cabo de 50 años, ¿no? Podemos decir que Tarrasa tiene dos de los centros especiales de trabajo más importantes de Cataluña y del Estado español, ¿no? Ahí se sembró una semilla que para todos los hijos, para todos los miembros de la familia, fue un ejemplo práctico, ¿no? De cómo germinó como mejor no pudo haber sido. Sin duda. Y ahí nos vamos a explicar el por qué tu trabajo también en términos de esta responsabilidad social para los más necesitados. Pero eso va más adelante. Es que tú te me vas muy rápido, mi querido Xavi, porque yo te pregunto, en el seno de esta familia armoniosa, que no todo mundo puede presumirlo, ustedes sí, afortunadamente, pero tú y tus hermanos, tus hermanas pudieron tomar otros caminos que no tomaron, sobre todo porque había posibilidades económicas. ¿Cómo fue ese convencimiento, esa toma de conciencia para no desviarse? Porque es muy fácil cuando hay dinero, ¿eh? Lo es. Los padres, especialmente el deseo que todos tuviésemos una formación de calidad. Tarrasa en ese momento, como decíamos, como ciudad industrial, pues digamos que sobrevolaba, ¿no? Ese ambiente en el que las familias impulsaban que sus hijos recibiesen formación universitaria. Algunos de mis hermanos no estudiaron propiamente en Tarrasa, pero tampoco no demasiado lejos, porque alrededor de Barcelona hay una buena oferta, ya la había y la hay, una buena oferta educativa, pero eso no era el tema. El tema principal era intentar dar un salto cualitativo, que era un elemento que se repetía en otras muchas familias, pero que buscaba no tanto el tener un título, ¿no? El tener un distintivo, ¿no? Que la gente pudiera decir, ay, que mira qué buenos que son. No era eso, sino que realmente el país necesitaba gente formada para continuar tirando hacia adelante, efectivamente. Sí. Efectivamente. Y esa fue, ¿no? Pero incluso yo recuerdo una anécdota que yo quería escoger una determinada vía de estudios y mi madre me insistió que no, que tenía que hacer otra cosa, y al final hay que agradecérselo, ¿no? Ella tuvo esa visión que yo en ese momento pues no tuve, ¿no? ¿Qué es lo que tú querías estudiar? Yo quería estudiar. ¿Y por qué tu señora madre te orientó a la ingeniería? Yo quería estudiar medicina. Bueno, porque había desarrollado algunos trabajos al final de lo que era nuestro bachillerato, y bueno, me parecía que aquello encajaba con mi manera de ser y con, bueno, a mí soy una persona que le gustaba estar hincando los codos. Pero bueno, ella vio en mí que para los números valía, ¿no? Y entonces insistió, no, tú tienes que ir por aquí, tú tienes que ir por aquí. Bueno, pues no te vio la vocación y el sacrificio que representa, porque no es lo mismo hablar de negocios que hablar de la salud y la vida de las personas. No. Entonces, ¿tu madre crees que tuvo buen ojo o no? ¿O piensas que hubieras sido un buen médico? Bueno, y al final, con el tiempo, con la experiencia, uno se da cuenta, evidentemente la vocación de siempre es fundamental, ¿no? Pero al final muchos lo que queremos es hacer las cosas bien, ¿no? Y al final pienso que hubiera sido un buen médico, al igual que he intentado ser un buen ingeniero. No, eso ya lo has demostrado. Lo de buen ingeniero, eso ya lo has demostrado. Vaya, la trayectoria así lo indica. Gracias. Bueno, al final
al final, quizá, mira, lo que hemos conseguido hacer es, siendo ingeniero y ahora dedicándome un poquito más pues, a las personas, al final hemos hecho un poco un mix, ¿no? de una cosa y de la otra, lo cual me permite, pues al final, estar un poco por todo, ¿no? Porque la salud mental de las personas también es importante, no solo la salud, digamos, más bien física. De hecho, quizás más importante, ¿no? La salud Yo mental. creo que es mucho más importante la salud mental. Pues entonces lo hizo bien y lo hemos hecho bien. Oye, Xavi, trabajaste para varias multinacionales. Sí. Y sin embargo, bueno, primero, ¿qué beneficios lograste? Porque siempre es distinto estar en un negocio familiar, en un negocio pequeño, que colaborar con una transnacional. ¿Qué beneficios tangibles tú consideras que te dejó esto? Yo iba con la mentalidad, porque siempre me había sucedido que allá por donde yo había pasado, notaba que las cosas perduraban, es decir, mis decisiones tenían un sentido y continuaban con el tiempo, y además iban acompañadas de una empatía por parte de las personas con las que yo había estado trabajando. Es cierto que en una multinacional eso es más difícil, francamente es más difícil. Sin dudarlo, pero también tiene muchos beneficios para cada uno de los colaboradores. Sí, me dio una visión inclusive pues más europea, ¿no? Porque normalmente esas posiciones de dirección pues te daban opciones a viajes, ¿no? Y a ir conociendo a determinadas formas de hacer y de cómo las personas razonan las cosas en otros momentos, en otras circunstancias, y todo eso al final es una experiencia que también tiene su valor, ¿no? Pero también llegó un momento en el que yo me sentía más cómodo siendo un poco más generalista, es decir, también porque mi formación universitaria, aunque ingenieril, en Pero España tengo un máster en Economía y Dirección de Empresas por una escuela de negocios de Barcelona, pues el IESE, que creo que eso también acompaña mucha técnica, pero también acompaña con muchísima humanidad en la toma de decisiones. Al final quizá toda la trayectoria está orientada un poco a lo mismo, ¿no? a ofrecer servicio a las personas, y cada uno desde sus conocimientos, ¿no? Y fue un poco eso lo que yo también intenté aplicar en las multinacionales con las que yo trabajé. Siempre dejé un buen recuerdo, y eso me consta porque muchas veces me lo han comentado esas mismas personas, pero llegó un momento que quizá a mí lo que más me gustaba era la dimensión un poquito más reducida, ¿no? De ahí la decisión para abrir un negocio con tu esposa, un negocio de decoración textil. Sí, efectivamente, sí. De decoración textil, que al final técnicos como textiles tampoco no lo somos, pero nos fuimos acompañando, ¿no? De personas que sí conocían con más detalle, y fue una experiencia muy bonita. Personalmente, incluso a mí me ayuda muchísimo en la labor comercial. Ir a vender no es lo mismo que producir, y cuando tienes esas visiones de la producción y de la comercialización, cobrar. Sí. Bueno, lo primero vender. Bueno, sí, lo de cobrar también costó. Sí, claro. Luego, vale, esta parte la tocamos más tarde, pero sí para mí también fue un revulsivo, ¿no? Era más bien yo una persona algo tímida, que me costaba a veces interaccionar con la necesaria agilidad, ¿no? Cuando estás haciendo cosas que ya son profesionales. ¿Tú tímido, Xavi? Sí, por favor. Calla. De verdad, yo he cambiado. A los que me escuchen, un gran curso es ir a vender puerta fría, Sí, cuando claro, no te esperan. Claro. Es un ejercicio extraordinario, y eso realmente me ha despertado incluso la oratoria, ¿no? Bien, en ese sentido me ayudó mucho, nos lo pasamos muy bien con mi señora, con Elena, porque realmente lo llevábamos nosotros, ¿no? Todas las ideas eran nuestras, apoyadas con un equipo, pero veíamos todo el proceso, ¿no? Y eso era una gran satisfacción. Además, hacíamos un producto muy específico para cada cliente, cada pedido era de su papá y de su mamá, y pensar que aquello gustaba y que aquello pues redundaba en un beneficio también económico para la familia, pues fue muy satisfactorio. Muy satisfactorio. Sin embargo,
Perdón que te interrumpa, yo soy muy malo para llevar una conversación porque interrumpo siempre, pero es que si no se me va la idea, sobre todo porque a mi edad las facultades van disminuyendo. Entonces, no, yo lo que te pregunto es... No te llevaré la contraria en eso. Por supuesto que una experiencia muy satisfactoria, pero nada fácil de llevar, Xavi. Cuando en el negocio el esposo y la esposa están involucrados y están permanentemente, hay un desgaste también que genera fricciones. Así es, y especialmente al principio, ¿no? Porque, claro, yo tenía un cargo más decisivo en el sentido de la toma de decisiones. Claro, y esas decisiones en algún momento hay que imponerlas. Sí. Las cosas son por consenso hasta que es llega un necesario momento que hay que tomar una decisión. Claro. Y eso, hay que admitirlo, conseguía sus rifirrafes. Pero es cierto que aprendimos con el tiempo a aceptarlo. Y eso hacía que tan pronto como apagábamos los ordenadores, las cosas volvían a una relación esposo-esposa. A una relación de familia, simplemente, no de negocios. No, exacto. Y eso, ahora que ya nuestros hijos ya no están en casa y que continuamos trabajando, aunque en otro proyecto, juntos, realmente hemos conseguido mantener esa relación. Una cosa es el trabajo, la otra cosa. Tanto es así que nos gusta mucho ir por las montañas, a pasear, ese a es caminar. el hobby. Ese es el hobby de ustedes. Y somos capaces de estar incluso caminando con una cierta distancia, ¿eh? Sí. No hace falta estar todo el día juntos, claro, pero sabemos que estamos acompañados. Y somos muy felices haciendo esa actividad, ¿eh? Somos muy felices, nos compenetramos muy bien, nos ayudamos, estamos uno con el otro y al final eso es lo que queremos, ¿no? Ser y eso además y eso funciona. Se refleja. Eso no se necesita pretender inventar, ni mucho menos. Eso se nota. ¿En qué momento es cuando decides fundar esta organización de servicio a los más vulnerables que se llama Ecoinserción? Sí, yo estuve en los momentos finales de ese negocio familiar, ¿no? Que, bueno, la realidad de los negocios es la que es, no vamos a entrar en detalle, pero bueno, ya íbamos tomando la decisión de cerrar ese negocio y esa parte de nuestra vida. Yo estuve trabajando al mismo tiempo con una primera empresa de ayuda al drogodependiente, estuve gestionándola y lo que vi fue que estaba bien esa parte de ayuda necesaria, pero no suficiente. Había una parte de integración laboral de algunas de esas personas que podían salir de esa situación más apremiante como puede ser el consumo diario de estupefacientes. Y entonces ahí fue cuando constituimos una empresa de inserción laboral, pues eso fue en el año 2009, y a partir de ahí con diversas actividades, primero la jardinería y luego la gestión sostenible de la ropa, fue cuando pudimos ir estabilizando esa actividad económica porque era imprescindible que la actividad funcionara como una empresa ordinaria. Lo único que trabajábamos con personas con dificultades serias para poder conseguir trabajos. ¿Quién ideó esta dinámica para organizarse y trabajar, incluyendo precisamente a estas personas en todos los procesos? La idea, en ese sentido, nosotros lo que fundamos no era nada innovador, en el sentido de que esa fórmula, incluso fórmulas jurídicas, en este país ya existen, ¿eh? Pero es cierto que nosotros le dimos un tono especial. ¿En qué sentido? Nosotros consideramos que la ayuda a las personas es una condición necesaria, eso ya lo he dicho antes, que el asistencialismo, la ayuda material debe existir, pero que es fundamental para que cualquier proceso funcione bien, es que esa persona, aunque con dificultades, asuma el compromiso de trabajar firmemente, ¿no?
y haga lo que le toca hacer, porque si no, se quedan sometidos muy fácilmente por la ayuda que sin hacer nada. Exacto. Y les frenas toda la... Efectivamente, y por lo tanto hay que ser muy exigentes, como lo seríamos con una persona ordinaria. Lo único que el elemento diferencial es que añadimos un acompañamiento cuando ellos se equivocan, que evidentemente se equivocan más veces que un trabajador ordinario. Tener misericordia. Lo digo así, este es el término, tener misericordia, pero ser muy estricto al mismo tiempo. Hay que conseguir cambiar ese círculo vicioso en el que ellos se han encontrado en el momento en que hay un momento de frustración, que es el momento en que ellos lo rompen todo, rompen amarras. No, en ese momento estar a su lado, y en esos momentos en el que otra persona tomaría decisiones distintas, nosotros tomamos la decisión siempre y cuando veamos que esa persona quiere y pueda. Son dos elementos necesarios para que una persona salga de una situación difícil: querer y poder. No todo el mundo quiere y no todo el mundo queriendo puede. Por lo tanto, si nosotros observamos en ese mix, ¿no?, en ese binomio, que hay todavía una señal que eso puede llegar a funcionar, pues mantenemos ese puesto de trabajo y vamos haciendo ese acompañamiento. Hay un desgaste propio importante, pero conseguimos que esa persona, quizá la más importante, y no vamos a ser milagreros, es decir, nosotros no conseguimos que esas personas retomen su vida a 360 grados, no, pero conseguimos otra cosa, conseguimos que esas personas empiecen de nuevo a confiar en otras personas. Y eso, en muchos casos, es el primer eslabón, ¿no?, la primera semilla para que ya fuera de nuestro ámbito laboral ellos puedan seguir con su vida. Eso es importante. Es que es un reto gigantesco, Xavi, porque la mayoría de estas personas están en condiciones que desde sus países de origen, muchos de ellos son africanos. Sí. Entonces, desde cómo salen de sus países, cómo llegan aquí, en fin, o sea, es una historia de vida de cada una de esas personas. Sí. Que más drama no se puede encontrar. Efectivamente. Tenemos ahora un trabajador que tiene unas grandes habilidades, es un albañil, un gran profesional pero incluso habla suficientemente bien el castellano a fecha de hoy. El catalán no lo habla. Pero no es fácil, ¿eh? No es fácil. Pero nunca ha ido a la escuela. Por lo tanto, en el momento en que le ponen a leer un documento o en el momento en que tiene que intentar subir su nivel de formación, no puede. Entonces, nosotros cuando contratamos a una persona, desde el primer momento intentamos preparar un itinerario, ¿no?, laboral y de futuro para esa persona. Pues esta persona lo que está haciendo ahora es formarse en un curso de alfabetización. Lo mínimo elemental. Sí, pero con él contamos con un elemento, y es que él ha sido capaz de hacer cosas aquí sin tener ese conocimiento previo. Por lo tanto, pensamos que si tiene esa base, tendrá otros elementos a partir de este momento para quizá conseguir, ¿no?, desarrollar. Exacto. Sí. Pongo otro ejemplo, si me permites. Pero, hombre, pues si de eso se trata, Xavi. Mira, normalmente nosotros nos centramos en las personas mayores de 45 años porque son las que, de hecho, las estadísticas, no solo de Cataluña, también de España, dicen que hoy en día la mayoría de las personas que están sin trabajo, la mayoría, más del 50%, ya es ese colectivo de más de 45 años. Por lo tanto, son personas que difícilmente van a encontrar un trabajo y por eso nos centramos en estas personas. Pero hemos hecho una excepción de una persona que tiene apenas 30 años, que hace poco que estaba en la prisión, ahora está en un régimen de condicional, pero que se está formando, se está estudiando y está haciendo un curso puente para formarse en aeronáutica. Tiene 2 hijos y es un chaval pues muy serio, ¿no? Entonces, con él el compromiso que él asume con nosotros para que él tenga continuidad
bueno, tiene dos compromisos: que sea productivo, volvemos al inicio, claro. Eso es fundamental, sí. Ser productivo. Y lo segundo, que eran todos los esfuerzos para probar todos los cursos uno detrás de otro. Y le revisaremos las notas, y ese es su compromiso con nosotros. Pero es interesante porque esa persona está ilusionada, ha recuperado estabilidad, porque es lo más importante, recuperar la estabilidad. Esas ganas de vivir, esas ganas de luchar. Que entre dinero de una manera regular, ¿no? Y honesta. Exacto. Sí. Pues ese es uno de los otros retos que tenemos, que tenemos algunos más, pero bueno, eso sería un poco para... Para ti y tu equipo, eso debe de ser una satisfacción que no te paga nada ni nadie. Así es. Así es. Y así es. Por supuesto, pues que pues obliga a seguir en ese camino, aunque no sea nada sencillo. Sobre todo porque hoy las condiciones pues son más complicadas que tiempo atrás. Sí. De hecho, los salarios en general en España desde hace muchos años no crecen en términos reales. Ahora se da la circunstancia de que la vivienda pues es escasa y cara, y las personas hoy en día, ni trabajando, muchas de ellas salen de la pobreza. Estas personas, habitualmente todas ellas, además llevan mochilas económicas, con lo cual son muchos elementos que hace pensar que, bueno, que todo que tiene que ir fluyendo muy bien pues para que realmente podamos conseguir resultados. Pero como insistía hace un rato, no somos hacedores de milagros, pero sí que queremos iniciar un cambio en esas personas, ¿no? Que tomen las mejores decisiones a partir de un momento determinado. ¿Por qué decidiste que esta organización de beneficencia, porque finalmente ese carácter no lo pierde? No, en absoluto. Iba por el lado de los textiles y los residuos. Bueno, nosotros, en el fondo, esa actividad es el medio, ¿no? La finalidad es conseguir trabajos para estas personas y que seamos nosotros los que desarrollemos esa actividad económica. ¿Por qué en este caso esa gestión sostenible de la ropa, de los residuos? Yo tengo la convicción que solo desde un trabajo estable, que genere ingresos estables y que genere jornadas estables de trabajo, se puede empezar a reconstruir. Si empezamos a hacer trabajos de corta duración, que a veces se tiene y a veces no se tiene, y eso, la gestión sostenible de la ropa lo tiene porque además es muy intensa en horas persona, en todos y cada uno de los procesos, desde la recogida del residuo a su clasificación e incluso a su comercialización. Es muy intensiva en horas persona y por lo tanto es un elemento fundamental de lo que queremos hacer nosotros, ¿no? Y que hasta hace poco tiempo además daba un margen económico suficiente para sostener la actividad. Por lo tanto tenía diversos elementos que la hacían muy atractiva para desarrollar ideas de este tipo. Daba. ¿Y ahora? Es curioso, pero en el momento en que la Unión Europea toma cartas sobre el asunto en el sentido de que cada vez hay más residuos textiles, amigos de México, entiendo que las palabras fast fashion y ultra fast fashion os son conocidas, pues en Europa también. De hecho, de aquí llegan a México, sí, de Europa llegan a México. Pues cada vez esa ropa tiene peor calidad y cada vez es más difícil conseguir reutilizarlas. Y cada vez tenemos que gestionar más, porque esa ley europea así nos obliga. No hace falta hacer demasiados números cuando tu principal producto cada vez tiene peor calidad y cada vez tienes que gestionar más. Está claro que tienes dos problemas, uno de ingresos y otro de gastos. Pues tenemos unos márgenes que cada vez se estrechan por arriba y por debajo. Y eso hace que ahora, en un momento en el que supuestamente la Unión Europea había implementado una nueva ley que facilitaba que todo esto se resolviera, estamos en un momento de muchísima incertidumbre,
las leyes están ya funcionando, pero no los reglamentos, con lo cual estamos en una situación en un stand-by de incertidumbre. De mucha incertidumbre y que nos está afectando muchísimo, porque grandes buques insignias de lo que hacemos nosotros en Europa están cerrando sus puertas. Por lo tanto, es un momento clave y difícil que, con mucha austeridad y con mucha reorganización y estrecharnos por todos los lados, vamos a intentar salvar. Pero eso no te hace desmayar, Xavi, porque de todas formas tú fundaste recientemente esta organización Amigos de Rinquieta. ¿Estoy pronunciando bien? Sí, Fundación Amigos de Rinquieta. ¿Y qué es esto? Permíteme, yo no la fundé, pero sí que asumí una responsabilidad importante hace ya algunos años. Es una fundación de cooperación internacional que tiene un proyecto en Burkina Faso. Su capital, Ouagadougou, es una capital extensa, y en uno de sus barrios, Rinquieta, es donde ahí desarrollamos nuestro proyecto, ¿no? En estos momentos mi función es la presidencia ejecutiva, pero esto es una labor pro bono, por lo tanto es una labor... Conseguir recursos. Es decir, yo no cobro nada por esta actividad, y mi principal función es hacer fundraising, ¿no? Levantar dinero, pero además ser un elemento de supervisión, ¿no? De la dirección de la fundación, pues para intentar echar una mano, porque si hacer cosas desde aquí ya no es fácil, hacerlas desde allá, donde los comportamientos, las culturas son distintas, hay mucha necesidad, pero y muy poco recurso económico. Y ahí, bueno, antes de entrar en detalle de lo que hacemos realmente, pero es una ONG de desarrollo, y en el fondo nuestro gran objetivo es conseguir cambiar, sin imponer, un modelo de hacer, ¿no? Promover un cambio cultural que permita salir de ese pozo en el que están estas personas, ¿no? Burkina Faso en concreto ocupa las últimas posiciones en un ranking de casi 200 países en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. Eso significa, es dramático, significa que el analfabetismo está a la orden del día, en el que las mujeres, la miseria, las mujeres no tienen ninguna... Tienen muchísimas funciones, es lo que aquí llamamos pal de paller, ¿no? El pilar de la familia son ellas, pero son injustamente tratadas, con lo cual cargan con muchísima carga, no solo de trabajo, sino también económica. Lo tienen difícil. Nosotros estamos ahí para echar una mano, ¿no? Y bueno, y eso también me ocupa muchas horas, pero lo hacemos por vocación. Y por responsabilidad social, sí. No por humanismo, sí. ¿Sí? Que se dice fácil, pero... Hay que hacerlo. ¿Cómo batallan ustedes, Xavi, con la imagen que muchas organizaciones, y lo digo, muchas organizaciones han prostituido esta consecución de recursos? Porque pues lamentablemente le destinan un 15% al proyecto con el que se abanderan, pero el otro 85% pues es para la gente que trabaja, ¿no? Mira, te agradezco la pregunta, ¿eh? No te la tengo que hacer. No estaba preparada, ¿eh? Bueno, nada estaba preparado. Mira, yo creo que, me hace especial ilusión responder a ello. Mi predecesor, ¿no? El presidente fundador, tuvo la genial idea, también en un contexto, en el año 2008, en un contexto en el que se empezaba a dudar, ¿no? De la transparencia, en definitiva, de la franqueza de los gestores. Él ideó lo siguiente. Cuando levantaba dinero, comunicaba a sus potenciales donantes hacia dónde querían que se dirigieran sus dineros, si hacia los gastos e inversiones del proyecto en Burkina Faso o
esos gastos se dirigieran a una pequeña oficina. En la actualidad, os doy un dato, somos más de 50 personas y en la oficina apenas de Barcelona hay 2 personas. O pagar a esas 2 personas lo poquito que costaban. Eso hacía que en el presupuesto global el coste de lo que hacíamos desde Barcelona era solo de un 10% del presupuesto global. Hombre, estaba optimizado al máximo. Pero es que además esas personas, la mayoría de esas personas, enviaban el dinero solo para los gastos y gestiones de Burkina Faso. Y eran esas otras personas que lo sabían y que por carta nos firmaban diciendo: yo estoy de acuerdo en que ese dinero se dedique a... O sea, no era una decisión a posteriori, era una decisión a priori, desde la libertad de los donantes, para que ellos y desde la decisión de los donantes, efectivamente, sí, supieran que existía esa segregación de origen y que nosotros somos año tras año auditados y por lo tanto ese principio que ahora yo os estoy contando además es estatutario, está escrito en nuestros estatutos, con lo cual es fácilmente verificable, comprobable, ¿no? Y eso ha dado desde el primer momento pues un sello de transparencia y que además nos sentimos muy cómodos, ¿no? Porque además también es un ejemplo para todo el mundo, para los trabajadores, para los propios donantes, beneficiarios, para nosotros mismos, incluso los que trabajamos pro bono, ir siempre en esa línea. No tener nunca la tentación de pedir ni un café, entiéndase la idea. Es decir, estamos ahí para una labor muy concreta, para una función muy determinante y que no hay excusas. Si aceptas esa decisión, va con todo. No hay atajos. Es una labor que yo entiendo que es ejemplo, Xavi, porque a veces somos tan egoístas en donde lo que buscamos es que yo esté bien y lo demás no me interesa, no me importa. Y yo creo que no podemos seguir pensando de esa manera. De hecho, añado solo una última cosa en relación a esto. Cuando nosotros levantamos dinero, siempre decimos que no estás haciendo un favor a unas personas que no han tenido la misma oportunidad. De hecho, la diferencia entre ellos y nosotros es el azar. Nosotros no hemos intervenido, no somos mejores que ellos. Nosotros hemos vivido en unas condiciones muchísimo mejores y nos han permitido desarrollar. Que no ellos han estado en nuestra decisión. En absoluto. Como no han estado en la decisión de ellos nacer en un país así, en esas condiciones. Por lo tanto, les decimos a los donantes que tienen que desprenderse de su dinero, que eso les hace un bien a ellos. Porque, insisto en la idea, estamos aquí por el azar. Los que creen en Dios, pues por una decisión providencial. Pero en cualquier caso no es una decisión nuestra. Y les pedimos a esas personas que no solo ayuden a los demás, sino que además para ellos en muchos casos significa también una ayuda. Rezar es una idea que no a todo el mundo se le puede comunicar, pero que cuando la hacemos muchas veces esas mismas personas nos lo agradecen, ¿eh? Porque no es solo lavar sus maneras de hacer su conciencia, sí. No es solo eso, es siempre dar un paso más. Al igual que le pedimos al beneficiario que se involucre, al donante también se lo pedimos. Sí. Tiene que haber, no solo coger la cartera, ¿no? Y para mí eso es entrar en un círculo virtuoso que hace que todos los componentes, todas las personas que participan de este proyecto, pues se sientan especialmente felices. Plenamente satisfechas. Lo es. Como tú, sí. Que por eso lo reflejas. Gracias. Xavi Casas, de verdad un auténtico placer escucharte, sobre todo por este quehacer que en tu vida está marcado claramente por ver por los demás. No sé con qué quieras terminar esta entrevista. Pues muchísimas gracias, Leobardo. Gracias también por darme esta oportunidad. También para mí es fácil explicarlo porque también siento en Leobardo,
esa misma sensación. Lo mismo que yo estoy haciendo, él también lo ha hecho por mí en algún otro momento, colaborando pro bono con nuestra organización. Muy poco. Pero lo suficiente como para que él también se ha dado sin esperar nada a cambio, ¿no? Y eso también dice mucho de ti. Es decir, para mí tener hoy esta conversación contigo me parece natural y me parece que además pone sello también a nuestra amistad. Eso ya está por descontado. Xavi Casas. Pues muchas gracias. Muchas gracias ¿A ti? y que tengas una espléndida semana. Igualmente. Pásela bien y nos vemos en la próxima.